la palabra a Otto. Buenos días. Una mesa redonda cuadrada, es importante que el público también participe, porque no podremos tener solamente nuestras ideas acerca del tema. Es importante que el debate se extienda para todas las personas de manera organizada, pero es importante que ustedes sepan de eso, de que poderão participar também. A importância desses congressos internacionais é impressionante para o país que recebe os demais ponentes. Não há uma avaliação no momento da importância disto, mas suas consequências são marcantes e cambiam a mente das pessoas que ouvem outras ideias, outras têm uma percepção distinta de sua realidade. E de repente poderão empezar a pensar, bueno, essa ideia é uma ideia boa. Não é muito comum em vários países o cambio de las leis que se modificam em face de novas ideias que saem, que vêm de outros países. Vou fazer agora minha participação, depois vou passar o microfone para outras pessoas. Em Brasil temos um novo chamado NPC, Novo Código de Processo Penal, civil, que é a parte que nos toca como peritos judiciais, mas é o Código de Processo Civil. Tem o Código de Processo Penal e tem o Código de Processo Civil, que define os poderes do perito. Não habla dos poderes do perito, mas o perito, cabe ao perito fazer isso. Entre outras coisas, tem o fato de que eu ouço falar muito acá, e em outros países também, de la necessidade do juiz fazer uma solicitação específica para uma determinada repartição pública, para que o perito pueda exercer sua atividade. Em Brasil não há necessidade disso. Claro que em algumas situações o perito se vê obrigado a pedir ao juiz, requerer ao juiz que ele determine que uma determinada repartição forneça materiais, ou permita, se não fornece, pelo menos permita que o perito analise o que tem. Pela própria lei, o perito é investido do poder de diligenciar, ele em busca em qualquer local que ele creia necessário, e mais importante, estende o mesmo poder para os assistentes técnicos. Então, não é uma exclusividade do perito do juiz de fazer as diligências necessárias na busca de las patrones. Também o assistente técnico tem exatamente o mesmo poder de diligenciar. Outra coisa, quando um perito recebe a incumbência de fazer seu informe, ou é investido pelo juiz de ser o perito dele, automaticamente ele se queda investido do poder, pero ele tem uma obrigação legal. É fundamental que ele comunique a los peritos assistentes de ambas as partes. O perito de juez é o centro, e de um lado o assistente técnico, e o outro assistente. Tem que informar. Estou com o processo em manos e vou começar a perícia. Vou requerer, vou solicitar a presença da parte para produzir patrones. Se é autoria, se é autenticidade, depende. E os peritos podem estar presentes en la colleta de patrones,
para ellos próprios, se querendo, se podem manifestar. Agora, por favor, claro que antes há uma combinação com o perito do juez, eu vou também requerer que você haga isto, copie este texto. O perito assistente técnico tem agora muito mais poderes do que tinha anteriormente. Então, no momento que o juez determinou de ofício que esta é a pessoa que vai que será a perícia, eu estou investido como auxiliar da justiça e não necessito de uma redundância que agora necessito de outro requerimento para ir à repartição e fazer colheita de patrões. Não, eu já tenho acá, já estou investido do poder. Não há necessidade de uma... Em alguns casos, a pessoa que o diretor do departamento não te dá acesso, você não pode pelear com ele. Então, você vai recorrer à força da justiça. Ele vai mandar o oficial da justiça e mandar que ele cumpra com a lei. Eso es por ahora. Bueno, los temas prácticos de la intervención del perito son muchos y el tiempo es muy breve. Yo voy a hablar un poquitico de material de comparación y de más o menos cómo se decreta y se practica la prueba en Colombia. En Colombia estamos estrenando legislación procesal en materia civil, laboral, administrativa. Hay un Código General del Proceso y ese estatuto tiene una norma, como lo decía ahora, que es el artículo 270. El artículo 270 de ese estatuto dice cuáles son los documentos idóneos para el cotejo pericial. La preocupación fundamental del legislador es la autenticidad de los ejemplares que se van a utilizar como estándares de comparación, porque puede ocurrir, como lo dijo muy bien la ponente anterior, que se presenten como auténticos escritos que no lo son. Yo recuerdo un caso en que viajé a una ciudad del sur de Colombia a realizar un estudio en un caso muy delicado y en la oficina del abogado yo pedí que me dieran material para saber cómo firmaba la persona que ya había fallecido y me dieron un paquete grande con documentos diversos firmados por esa persona, la mayoría de origen bancario, y me llamó mucho la atención que la secretaria le dijo al abogado: doctor, le entregamos también las firmas de doña fulana de tal, o sea, la viuda. Y yo pensé, pero ¿qué tiene que ver la viuda? Que yo no necesito saber cómo firma la viuda, yo estoy estudiando la firma del señor, del causante. Y me dijo: doctor, yo creo que le sirve, porque ella hacía la firma de él igualita. Entonces tenemos ahí un material de comparación. Imagínense las cosas que se pueden presentar. Entonces ya me entró la duda a mí, de todo este paquete que hay aquí, ¿cuántas hizo doña fulanita y cuántas hizo el fulanito? Lo primero es verificar la autenticidad, cerciorarse de la autenticidad no legal, no formal, sino la autenticidad real de las piezas de comparación. Hay una norma legal, y que me imagino que es igual en todos los países, que dice que se presumen auténticas de derecho, se presumen auténticas, salvo prueba en contrario, las firmas que obren en escrituras públicas. La firma que yo hago en una escritura de compraventa de una propiedad o de un gravamen hipotecario, esa firma fue hecha ante el notario, ante el... ¿Cómo es que le dicen aquí a los notarios? A los escribanos, exactamente. Y una de las funciones del escribano, y la más importante, es la fe pública. O sea que ese documento goza de una autenticidad formal o una autenticidad legal presunta. Pero hay casos, y muy frecuentes, en que el notario tiene confianza en muchas personas y no exige que la persona vaya. Es un gerente de una empresa inmobiliaria que está firmando escrituras públicas, muchas en el día, y no va a hacer que ese señor vaya a la notaría a firmar. Entonces muchas veces le manda un mensajero con las escrituras para que las firme allá en su oficina, las firma y luego las pague, y el notario las protocoliza y da todo el trámite y las archiva, diciendo que esa persona compareció ante él y estampó en su presencia la firma, lo que no es cierto. Es probable que las firmas sean auténticas, pero realmente no tenemos certeza sobre su autenticidad.
Entonces, la principal preocupación del legislador es la autenticidad de esos documentos. Y los demás requisitos, pues yo no los voy a repetir porque lo sabemos desde los primeros inicios de la formación como peritos y que fueron admirablemente sintetizados ahora por la expositora que intervino en la oportunidad anterior. De manera que esos son los requisitos. La ley dice cuáles son. En materia penal, la ley le da amplias facultades al juez o al investigador, al fiscal, para que consiga todos los documentos y todos los escritos que considere idóneos para eso. Y el Código de Procedimiento Penal dice que el fiscal se asesorará de los expertos en documentología y grafotecnia, como lo llamamos nosotros, de las entidades oficiales del Estado, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. De que ellos intervengan o den recomendaciones de cómo recolectar ese material de comparación. Se hacen los cuerpos de escritura por cuando no hay más remedio, adicionalmente o a falta de. Es decir, la ley enumera, son idóneos para el cotejo pericial los siguientes documentos: los que aparezcan en las firmas que aparezcan en escrituras públicas, las que aparezcan en actuaciones judiciales o administrativas, las que aparezcan en documentos reconocidos como idóneos para el cotejo por ambas partes. Tanto la parte demandante como la demandada dicen, sí, esa firma es auténtica, no nos oponemos a que se practique la prueba partiendo de esa base. La ley acepta que eso se haga. En fin, y hay una lista de documentos. Y hay un inciso final que dice, a falta de los anteriores documentos o adicionalmente, se le pueden tomar muestras de escritura a la persona, los llamados muestreos ad hoc o cuerpos de escritura, que tienen muchos problemas, como lo sabemos. Hay ocasiones en que la persona, por la situación de test, se pone nerviosa y su escritura experimenta modificaciones involuntarias en el acto de plasmarla. En ese momento la persona se siente observada, está incómoda, está nerviosa, y eso afecta la motricidad y incide en las características de la escritura. Y otras veces, muy frecuente, la persona quiere distraerla, engañar al perito, y entonces hace una mueca gráfica, modifica la escritura. Pero de todas maneras, esos cuerpos no es que no sean utilizables, sino que hay que manejarlos con mucha discreción. Los dictámenes periciales en Colombia se rinden en audiencia pública, en presencia de todos los sujetos procesales. Uno hace el estudio, a solicitud generalmente de un abogado, el abogado de la parte demandante o de la parte demandada, o de la fiscalía. Bueno, la fiscalía generalmente trabaja es con los organismos oficiales, se le pide a los peritos oficiales, cuyo trabajo es ese exclusivamente, estar adscritos a una dependencia oficial, a laboratorios oficiales que hagan los dictámenes. Hay casos especiales en que nos llaman a los peritos particulares por su especial complejidad o por alguna razón se quiere que sea un perito de pronto más especializado, no sé, y entonces acude el perito particular y se puede hacer, se le puede solicitar a las universidades que cuentan con este tipo de servicios, como es el caso de la universidad con que yo trabajo, la Universidad de Medellín, que nosotros en el laboratorio pues también somos requeridos a veces por las autoridades para la práctica del dictamen. Entonces el perito hace el estudio, rinde un informe por escrito, se lo entrega al solicitante de la prueba, pero todavía no se entiende que el dictamen pericial esté producido en legal forma. El perito tiene que ser citado a la audiencia, y en la audiencia se le pone de presente el escrito que él presentó, y él dice si lo reconoce en su contenido y firma, si se ratifica en lo que allí afirma bajo la gravedad del juramento, y en ese momento ya hay dictamen. Y luego procede el interrogatorio de las partes, ¿no? El de la parte demandante, luego el de la demandada, etcétera, etcétera, y en ese momento se entiende surtido el dictamen. Bueno, hay muchas otras más cosas, pero quiero cederle la palabra a las demás. Solamente quería hacer una observación rápida. La figura del asistente técnico vale exactamente para el proceso criminal. Entonces, en Brasil tenemos la figura del asistente técnico criminal, tanto de la parte del réu como de la fiscalía. Geralmente la fiscalía son los peritos oficiales del crimen que actúan. Entonces, aparte del réu tiene el derecho de nombrar un perito que vaya al Instituto de Criminalística y podrá tener acceso a todo el proceso crimen que tienen los peritos oficiales están haciendo. Tiene ese acceso. Eso es importante.
Y muchas veces el asistente técnico hace la corrección de errores, sea de procedimientos, sea de interpretaciones, de los vestigios. Entonces hay la figura del asistente técnico de la defensa en el proceso criminal, con amplios poderes. Primero, no existe ese funcionamiento. Ese servicio no existe en Colombia. ese servicio no existe en Colombia, dice. Bueno, yo quiero apoyar lo dicho por... Bueno, pero fuerte. Bueno, quiero apoyar las consideraciones tuyas sobre que el perito es la persona que el juez nombra para que le informe sobre alguna materia que el juez desconoce. Así que yo me he construido más de 50 años, pero conociendo lo que ocurre en otros países, porque tuve la obligación de concurrir a congresos cada 2 años en Estados Unidos, por ser el miembro correspondiente, ahora vitalicio. Entonces, podía agregar cuestiones ajenas en mi país, pero gracias a eso fui informando al juez cuando actuaba como perito de parte o como perito de oficio, que para hacer la pericia se hacía necesario contar con más elementos y enumeraba los que sabía dónde estaban. Previo al acercamiento al perito designado por el juez de oficio, generalmente firmábamos juntos ese pedido. Y si no, a veces me decía, no, mejor pídalo usted, y yo me adhiero. Bueno, como sea. Entonces, no solo pedía, agregaba, porque cuando el fallecido, el pseudo firmante de la cuestión, yo pedía más elementos, porque la seguridad, me ha enseñado la experiencia, de mi conclusión, depende de los elementos que haya tenido para el cotejo. Entonces, en los expedientes también hay notificaciones, por ejemplo, o retira la persona un documento y queda constancia en el expediente incluso de un texto escrito por la persona en la fecha tal, retiro copia de tal cosa. Ahora que se ha hecho imposible de escatimar las notificaciones. Entonces, con eso yo autentico o tengo elementos para autenticar las firmas que son parcialmente legibles. En mi país hay muchas firmas en todos los documentos que son nada más que un grupo de rayitas, ilegible totalmente. Y a veces está incluido alguna letra, o 2 o 3 letras, y el resto ilegible. Entonces, de esas firmas que por notificaciones, o por apuros, o porque estar enfermo, o porque estar nervioso, son distintas, pero en un expediente lo que se puede hacer es pedir que se haga una pericia previa de las firmas que se van a tomar, o pública, o en general, mejor que sepa el juez. Si uno le explica al juez, y es de los jueces que realmente quieren estudiar con la mayor verosimilitud las cuestiones planteadas en el expediente, hacen lugar. Se pida explicando por qué y hacen lugar. Entonces se hace una pericia previa de todo lo que uno sabe que puede servir. Y cuando concuerdo con los colegas que han expresado su aceptación de más documentos
cuando ha fallecido, yo he llegado a pedir cualquier nota de un saludo navideño, por ejemplo, o incluso una receta de cocina. Y me sirvió, nos sirvió a la causa, porque fue aceptado, se hizo una buena pericia previa y se han encontrado, primero, auténticas en lo que no tenía firma de alguna autoridad, pero me brindaba la necesidad de contar con algo que previamente se había hecho pericia. Entonces, primero en los testamentos, por ejemplo, ahora piden que también se autentique el texto, y antes la firma sola bastaba, pero ahora los fiscales piden todo el texto incluido, los testamentos hológrafos, y entonces generalmente no hay texto auténtico. ¿Dónde va a haber? Pues de los comunes no hay nada. Entonces, bueno, se ha aceptado explicando la necesidad y las virtudes que puede tener o no las firmas. Para una firma de un escrito, yo revisando el expediente, digo, el punto de pericia se amplió a tener como indubitadas las constancias del expediente. Y en una era una escritura pública la que estaba en juego, así que, y el penal. Entonces, revisando el expediente, yo encontré un escrito firmado por el abogado, pero escrito a mano. Y ahí estaban las pruebas de que la firma en cuestión había sido hecha por él. Entonces, siempre previo a informar a su señoría. Bueno, si hay firmas en el expediente, afojas tal y cual, y el otro me dejaba tomar. De acuerdo. Entonces, todo lo que sea agregar material es el perito el que sabe, y el juez en general acepta las peticiones que se hagan. Gracias, doctora Julia. Vamos a ir a Paraguay un ratito y luego a la fiscala, ¿verdad? Un ratito para el presidente y luego a la... Vamos, le voy a pasar acá a Enrique, que está pidiendo, entonces vamos, y después pasamos a la fiscala, después Vamos a Marcelo. tratar de ser breve, por favor, en honor al tiempo. En relación a lo que dijo Otto, en Argentina el asesor científico de las partes, que puede tener participación, si bien no jura, no presta juramento, pero es asesor científico de las partes, se llama consultor técnico. Y es quien le orienta al abogado sobre qué es lo que tiene que pedir y qué es lo que hizo el perito, si está bien o está mal, señalando lo que está bien o puntualizando lo que está mal. Ese es el consultor técnico. Vamos a la doctora del Valle, después a Carlos, a Marcelo y después la doctora Tiroti. Sí, a modo de aclaración, para poner en contexto, depende del proceso en que se esté hablando, porque acá de repente se sacó a relucir un proceso laboral, el proceso puede ser también civil y penal, y cada proceso tiene sus reglas. En el proceso civil, por ejemplo, cuando alguien demanda una suma de dinero o reclama algo, un daño moral, el objeto del juicio se establece y lo que se va a probar, que es lo más importante, ¿verdad? El objeto de la prueba, con la demanda y su contestación. Ahí ya se establece, digamos, de qué va a tratar el juicio y cuál va a ser el objeto a probar. Entonces, ahí las partes, lo que sí, esa yo creo que es la diferencia, que acá las partes son las que tienen que poner, ¿verdad?, los puntos que quieren. Y en la contestación de la demanda civil dice que se traiga a la vista o yo agrego tal documento. Entonces, sobre eso se hace la pericia. En el proceso penal,
¿verdad? La facultad de investigación lo tiene el agente fiscal, que es el órgano del Estado que se ocupa de la persecución de los hechos punibles. Es el fiscal el que realiza toda la etapa preparatoria, que es para recolección de evidencia, y ahí se ve si hay mérito o no para que alguien vaya a juicio. Así es nuestro proceso. Nosotros como fiscales tenemos, como recordaban acá, el laboratorio forense depende del Estado, de la Fiscalía. Entonces el perito, nuestro perito, es un perito, un funcionario del Estado. Las defensas tienen su facultad también de designar peritos. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional que, como les había mencionado, ¿verdad? El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que las partes, es decir, la acusación y más aún la defensa, derechos de los ciudadanos, porque todos podemos ser objeto de un proceso. Entonces tenemos que recordar, hay el principio de igualdad constitucional. Todas las partes son iguales y el ciudadano tiene derecho a controlar la prueba, proponer pruebas, puntos de pericia e impugnar inclusive. Hay casos en donde la Fiscalía hace puntos de pericia e impugna la defensa, dice no está bien. La Fiscalía se mantiene, saca su resolución y van al juez a decir no, este punto no queremos. O sea, hasta ahí llega la facultad de la defensa en articular la garantía constitucional de proponer, ofrecer y controlar e impugnar la prueba. Acá tenemos un artículo del Código Procesal Penal que habla del 219, que está en el capítulo de la pericia. La pericia empieza en el capítulo 214 del Código Procesal Penal y en el artículo 219 del Código Procesal Penal paraguayo habla de facultades de las partes. Dentro del plazo que establezca el juez, cualquiera de las partes podrá proponer otro perito, reemplazar al designado para que dictamine conjuntamente, propondrá puntos de pericia. O sea, está la facultad bien detallada de hacerlo. Y en este mismo capítulo está el 225 que habla del auxilio judicial para obtener evidencia para poder hacer. Es solo que el perito, por ser técnico, tiene que informarle a su parte, ya sea que sea la Fiscalía o sea la defensa, para que articule ese derecho que tiene, que está dispuesto en la ley, y solicite algún auxilio judicial para obtener algún documento, alguna evidencia. Eso está previsto. También nuestro Código Procesal Penal en el artículo 111 habla de el consultor técnico que mencionaban acá los disertantes argentinos. También el artículo 111 habla del consultor técnico, está previsto también en nuestra legislación. Cuando alguna de las partes considere necesario ser asistido por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá el juez, a quien lo designará según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, sin que por ello asuman tal carácter. ¿Para qué está el consultor entonces? El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones durante el transcurso sin emitir dictamen y dejará constancia de sus observaciones. En la audiencia, en el juicio oral, eso en lo penal, en la audiencia podrá acompañar a la parte con quien colabora, el fiscal o el defensor, auxiliará en los actos propios de su función, interrogará directamente a los peritos, porque los que tuvieron la oportunidad de ir a un juicio acá saben que solo habla el fiscal y el defensor, salvo que tenga dos defensores. Acá a este consultor técnico se le da la palabra, igual que al fiscal o al defensor, para hacer preguntas en forma directa, porque él es especialista, ¿verdad? Interrogar a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial siempre bajo la dirección de las partes. Ese es el tema, la parte es la que propone, la parte es la que sugiere. El Ministerio Público podrá nombrar a sus consultores técnicos directamente sin necesidad de designación judicial por la facultad que tiene, pero si la defensa quiere, tiene que solicitarlo al juez. Sí, es fundamental, como dijo acá la doctora, saber en qué proceso estamos manejando. Hay que saber si es civil o si es penal, hay una gran diferencia. En Argentina también, en cada provincia tiene su código procesal. Y obviamente esto de los procesos son matices de cada pueblo, obviamente, porque estoy viendo que no estamos tan lejos del procedimiento. En Argentina está claramente diferenciada cada función. Si estamos en un proceso civil y comercial, tenemos el perito de oficio, que son los anotados en las listas, que se lo designa por sorteo,
Y en ese expediente puede entrar un consultor técnico, que como dicen acá, también no tiene obligación de presentar dictamen, tampoco acepta cargo. Entonces, ¿qué hace? Para mí el consultor técnico tiene que estar antes del pedido de la prueba, ¿no? Entrar a asesorar al abogado. Al consultor técnico se lo asimila al abogado. Al de oficio es más asimilable a un juez. El de oficio responde al juez. El consultor técnico responde a su parte, al abogado. Lo asesora, qué punto de pericias tiene que pedir, qué indubitado. Para mí el consultor técnico es un trabajo previo. Después, bueno, si están de acuerdo con la conclusión, obviamente puede o no presentar dictamen. Si quiere, puede presentar una disidencia, está con más libertad de ejercer. El pacto, el contrato es con la parte, no acepta cargo, no tiene aptitud procesal, está fuera. En el proceso laboral en Argentina no está la figura del consultor técnico, porque si no quedaría en desventaja muchas veces con las empresas, ¿no? Un empresario le puede poner 5 consultores técnicos y el trabajador que está peleando un despido no puede pagar ni medio consultor técnico. Entonces ya ahí hay una protección de la ley. El de oficio sí, tiene que tener título habilitante, acepta cargo, tiene un plazo, si no se le dice nada, de 15 días para presentar el dictamen, sino el plazo que se le imponga, y tiene obligación de expedirse. En el fuero penal, también como al que le interesa el proceso es al Estado, en civil es una contienda particular, es entre 2 ciudadanos, en penal también puede ser entre 2 ciudadanos, pero le interesa al Estado sacar al delincuente de la sociedad, mandarlo, entre comillas, digamos, a resocializarse, ¿verdad? Entonces no se le puede atar al juez de cuántas veces quiere pedir pericias. Para eso están los peritos oficiales, que son los que dependen del Poder Judicial. Ellos trabajan a sueldo del Poder Judicial. Hagan una pericia, hagan 20, van a cobrar lo mismo. Para no cargarle al denunciante, si no nadie denunciaría nada, cargarle que tenga que pagar un perito, que pagar las pruebas. Además de denuncia, tengo que cargar los gastos de las pruebas, no. Entonces, por eso en Argentina se llama cuerpo de peritos oficiales, que dependen del Poder Judicial. Cuando estamos en el fuero penal, la figura de consultor técnico, digamos que se transforma en el perito de parte, que si le agregamos que es el perito de confianza de la parte, porque en realidad le caben las mismas obligaciones y responsabilidades que el perito oficial. Sigue siendo perito del juez, no es como el consultor técnico que se debe al abogado o a la parte. El perito de parte se debe igualmente que el perito oficial al juez. Tiene obligación de expedirse, acepta cargo, tiene los mismos plazos que el perito oficial para expedirse. En cuanto a la parte de los indubitados, bueno, volvamos también al civil y comercial. El Código Procesal ya establece, como también decía en Colombia, qué documentos se pueden tener como indubitados. Y en defectos de estos, el perito puede pedir la facultad de pedir un cuerpo de escritura. Fíjense que en la práctica, por lo general, primero se pide el cuerpo de escritura y después, si el cuerpo de escritura no nos alcanza o tenemos duda de ese cuerpo de escritura, pedimos otros indubitados con oficios. Pero ya el Código nos autoriza, si son firmas que están dentro del expediente, a tomarlas sin ninguna autorización. Como decía Julia Elena también, las firmas de las notificaciones, las escrituras o firmas reconocidas dentro de documentos que por ahí niega, ¿no? Alguna parte dice, sí, esto yo lo firmé, pero no es. El doctor del Brasil. Pero para redarguir algo de falsedad, esa afirmación tiene que tener algún sustento. Como fiscal se me ocurre que si alguien dice que el registro de firmas obrante en la entidad no es su firma, entonces bastaría una simple diligencia como pedir extracto bancario de esa cuenta, ¿verdad? El extracto de la cuenta. Y ahí ver cuántos cheques libró esta persona y cuántos cheques fueron pagados sin ninguna observación y sin ninguna queja de esta persona. Si él pagó, por ejemplo, 150 cheques, 200 cheques con esa firma, ¿por qué yo dudaría de que esa no es su firma? Con el aval de que el Código Civil le da como instrumento público a los datos y registros financieros. No sé si no está el que preguntó de registro bancario. No. Le quería aclarar que preguntaba por qué el registro bancario se lo tomaba como firma auténtica. Bueno, por lo menos en Argentina el gerente de banco está asimilado a funcionario público. Está bien, está el banco estatal, el Banco Nación, banco de las provincias, son bancos estatales.
y el gerente del banco privado también está asimilado a funcionario público. Entonces, cuando uno va a hacer el registro de firma, va con el documento, se identifica, por eso unas firmas auténticas. Son auténticas las que cuando uno firmó se tuvo que identificar ante un funcionario público, ante un funcionario competente. Entonces, por eso es auténtica, porque uno muestra su identidad. Pero también le entendí la parte que él apunta, porque si bien las tomamos como indubitadas y aparte es una cuestión formal porque lo dice el código, nosotros tenemos la prudencia, nosotros los técnicos, los peritos, tenemos esa prudencia, porque muchas veces puede pasar que el gerente, el cliente del banco es conocido del gerente, le da la ficha, tomá, llená todo, mañana me lo traes. Mañana lo lleva, pero no se sabe que lo llenó. Y después también está la otra que pasa muy seguido, por lo menos allá en Buenos Aires, que el registro de firma lo firma la secretaria del titular de la cuenta. Y los cheques que libra habitualmente también se los firma la secretaria. Entonces, esos los pagan como buenos, no hay problema, porque el jefe de cuenta corriente cuando hace el cotejo va a cotejar la del registro con la firma librada y va a coincidir que es la misma persona, pero es de la secretaria, no es del titular de la cuenta. El problema surge cuando el verdadero titular, cuando el gerente, cuando el empresario, el titular de la cuenta firma un cheque y entonces va a cotejo y se difiere firma y lo llaman al banco a que firme. No, pero él reconoce, está reconociendo en realidad la firma registrada como propia cuando en realidad sabe que la hizo la secretaria. Ahí es donde empieza el problema, ahí es donde va a pericia y el perito dice no, no es, y entonces todos se agarran la cabeza. ¿Cómo no es? Y todos, como dijo acá la doctora, todos los que vino pagando los pagó bien. No, todos los que pagó los pagaron mal. Pero bueno, por eso es la prudencia que tiene que tener el perito. Sí, se piden por una cuestión formal, está jurídicamente avalado como auténtico y nosotros técnicamente tenemos que tener ese criterio. Yo quería introducir un tema que es la formación técnica del perito. Esto es el calcañar de Aquiles en Brasil. Talón de Aquiles en Brasil. Primero, no tenemos una escuela de formación de peritos judiciales de civil. Los que tienen formación reglada muy bien son los peritos criminales, los peritos oficiales que trabajan en los institutos de pericia del gobierno, de la policía o órganos de seguridad. Esos tienen la academia de policía donde hacen su formación. Los peritos particulares es cada uno por sí y Dios por todos. No tienen una formación específica. Ese es un gran problema. Lo que estamos deseando acá para que ocurra, que sean creados cursos de formación pericial como tiene en la Argentina. La Argentina es un ejemplo a ser seguido por todos nós, pero es muy difícil conseguir lo que a Argentina tiene, con cursos de formación de los calígrafos públicos, con formación bien organizada, es una escuela definida y tradicional. En Brasil, ahora es exigido que a pessoa tenha curso superior, tenha uma formação acadêmica, pero não habla em que área. Então, a pessoa pode ser um pedagogo, e pode ser de várias áreas que tenha um curso superior, e hace um curso de 16 horas ou de 10 horas, e apresenta esse diploma para o Tribunal de Justiça, se credenciando para ser perito. E os critérios de aceitação são muito fracos. Aceitam qualquer coisa, não tem, parece que nos tribunais não têm ideia do que fazem. Então, se uma pessoa faz um curso, já se considera apto a exercer a atividade. Bem, o que vemos em outros países,
Pode curso, não temos nada contra um curso de 16 horas, uma classe de 16 horas, não temos nada. Pero el perito, para empezar a trabajar, tiene que tener alguna experiencia. Tiene la figura de prática profissional, que em Colômbia acá tem outro nome, que em Brasil se chama estagiário. Eu não sei como se diz acá em Paraguai, a pessoa que é jovem, que vai trabalhar numa... Pasantías. Teria que ter uma oficina de peritos, e que esses estudantes tivessem a oportunidade de trabalhar, aprender a ser a perícia. Porque uma coisa é a perícia documentoscópica, outra coisa é a perícia grafotécnica. O documentoscopia por si mesma é uma ciência exata, a grafoscopia é uma ciência experimental. Podemos aprender facilmente a documentoscopia, pero a grafoscopia não. Na grafoscopia, o perito tem que praticar, tem que ver, tem que desenvolver sua sensibilidade para sua percepção. Então, o grande problema que temos em Brasil, e não é só em Brasil, vários países da América Latina, porque a única que se salva é a Argentina. Nós outros temos uma deficiência terrível na área de civil, na formação pericial. Então, eu creio que a Associação dos Peritos Judiciais do Paraguai tem uma função maior junto ao país de criar cursos e propiciar a los formandos, que puedan praticar antes de encarar, de ir para a vida profissional de perito, porque temos muitos erros de peritos iniciais, muitos. Por isso, a importância, peritos judiciais, que são nombrados pelo juiz. Por isso, a importância do assistente técnico. Por isso, a importância disso. Vamos a darle oportunidad a que pregunten y después, porque si no va a ser un intercambio entre nosotros nomás otra vez. Entonces, te pido disculpas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a los participantes. Ahora, si no tienen, entonces seguimos. Seguimos la dinámica. ¿Quién pide la palabra? ¿Una pregunta? ¿O quieren seguir escuchándonos? Seguimos normal. Adelante, Otto. Adelante. Disculpe. Bueno, con respecto a lo que dice Otto, en Argentina, en la justicia, hay una especie de reglamento que fija el superior tribunal, el máximo superior tribunal de justicia, que se llaman acordadas. Y en esas acordadas, de pronto, quizás ustedes pueden encontrar la solución al problema, que ustedes le planteen al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Suprema, no sé cómo le llaman ahí en el estado de ustedes, que fije pautas para quienes se pueden matricular como peritos, ya que no tienen carrera específica. Porque como nosotros tenemos carrera específica, después en algunas provincias, como en el caso de Misiones, nosotros hicimos una ley, y esa ley a través de la Cámara de Diputados, y entonces el Colegio de Criminalística es el que maneja la matrícula, es decir, cuando se va alguien a inscribir como perito al Superior Tribunal de Justicia, el superior le dice no, vaya al Colegio de Criminalística y ellos le van a dar una nota donde consta de que usted está habilitado y ahí recién le damos la matrícula. ¿Qué es el colegio de criminalística? Lo que es el colegio, bueno, como los médicos, donde el colegio de criminalística se compone de todos los peritos. Sí, pero es una asociación particular. Una asociación particular. Sí, asociación particular. Sí, particular, pero por la ley
sacada a través de la Cámara de Diputados, facultan a que ese colegio, que es de orden privado, regule la matrícula. Es decir, es un sedazo para evitar el problema que usted tiene. Yo voy a hacer otra colocación para usted. ¿Cómo podremos hacer exigencias si no tiene, el Brasil no tiene cómo cumplir? ¿Cómo vamos a decir? Usted tiene que tener formación universitaria en el área de grafoscopía, de documentoscopía, si no tenemos. Cuando usted tiene que tener cursos, si no tenemos colegios, si no tenemos escuelas para la formación, ¿cómo pueden ver la ley? Entonces, si nos quedamos sin salida, porque se hace la ley, no tiene escuela. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la formación necesaria para ser un perito grafotécnico? Entonces, es un problema para nosotros. Quisiera agregar algo con respecto al tema de la cuenta. Y acá está el ejemplo de cómo yo hablo como fiscal, porque es lo que soy, ¿verdad? Como cuando el perito hace notar un hecho que es relevante, el fiscal puede hacer una diligencia para aclarar. Acá comenté que para mí sería suficiente librar al banco un oficio pidiendo el registro de la cuenta, cuántos cheques fueron girados. Y muy sabiamente dicen acá los peritos, eso no prueba que la firma sea de él, y es cierto. O sea que en realidad lo que hay que probar acá funciona como un cheque firmado por él, porque se paga y nunca se reclamó. Pero para probar que esta persona es la que suscribió esa firma que aparece en el registro, se puede pedir una declaración testifical del funcionario que le tomó la firma, sí, ante mí, y vino y firmó. Y puede haber una afirmación, porque los bancos, sabemos, las entidades financieras por razones de seguridad también mantienen registros fílmicos por una buena cantidad de tiempo. Entonces, por esas vías también puedo tener certeza si fue esa la persona que se fue a suscribir esa firma. Entonces es importante lo que el perito le puede sugerir al investigador o al defensor en su caso. Está bien, eso se va a probar de que se paga el cheque, pero se paga mal, como dice acá el especialista de la Argentina. Bueno, veamos entonces cómo podemos probar que fue él el que suscribió el documento. Y con una declaración y con una afirmación, que son dos medios de prueba diferentes, también se puede aclarar quién se fue a plasmar ahí su firma. Gracias, doctor. Acá el compañero Federico va a... Bueno, más que una pregunta a los disertantes, porque ellos están intercambiando sus ideas y sus experiencias en sus respectivos países, y ya que estamos de anfitrión nosotros, y posteriormente la pregunta va para la gente que vino de Argentina, acá de nuestro país les pregunto, la mayoría acá está matriculado como perito en la Corte Suprema de Justicia, ¿y qué le parece? ¿Está bien cómo se está? ¿Cuáles son los reglamentos, los requisitos que debe uno tener para obtener esa matrícula? Porque vamos a aprovechar, acá estamos ante la fiscal, también para que diga, o sea, ¿qué certeza tenemos nosotros de que a los que ya están matriculados están entrando, como bien le estaba preocupando a Otto, que de repente entran personas con 12 horas de un curso, con 12 horas, y ya participan como peritos en un caso judicial? Y les pregunto a ustedes, para debatir un poquitito y trasladar esa pregunta acá a ellos, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay demasiados requisitos? ¿No hay requisitos suficientes? ¿Cómo hago para obtener yo la matrícula? Porque resulta que estoy invitado, sé que hay mucha gente de instituciones públicas que de repente es quizás la primera vez que está escuchando todo este tipo de temas. Entonces, para bajar un poquito esa pregunta acá al auditorio, si quien quisiera opinar al respecto. ¿O alguna consulta en particular? Ahí tenés también la dama. Buenas tardes, yo soy el licenciado Juan de Cardoso, licenciado en Contabilidad de la UNA. Yo estoy inscrito como perito contador
de la Corte Suprema por mi título de contador. De hecho que tuve varias experiencias en forma particular y me habían otorgado en el sistema del año 1998. Creo que ahora varió un poco las exigencias. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay varias ramas, ¿verdad? Por ejemplo, está la parte de evaluación, que de repente se necesita otro tipo de conocimiento para poder ser evaluador. También está el tema del perito, en este caso documentológico y de grafocinético, ¿verdad? Que nosotros en este caso ahora se nos exige hacer un estudio previo a través de la Asociación de Peritos Judiciales del Paraguay para poder obtener esa matrícula. Que me parece muy bien porque antes, por el solo hecho de ser contador o abogado, uno ya tenía ese derecho. Es decir, entonces, y uno, es más, cuando uno no estudia este tema, parece algo enigmático, algo que ni una pálida idea no tener lo que quiere decir pericia caligráfica. Sin embargo, ahora que uno está estudiando se da cuenta que es muy profundo, es muy delicado, es un trabajo muy profesional y con los años de experiencia que tenés podés inclusive equivocarte otra vez. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo ahora, ese intercambio de conocimiento a nivel internacional, y por eso yo le digo al señor Otto de que deberían tratar de ser un poco más unidos y a través de, así como hicimos acá de la asociación de peritos que tomamos la iniciativa de hacer estos cursos para nosotros. Es muy importante que ustedes hagan eso para poder tratar después de llegar inclusive a la colegiatura que mencionó el colega ahí de Argentina también. Sería bueno llegar a eso, ¿verdad? Voy a, como son cuestiones muy específicas nuestras, entonces voy a tomarme la atribución de contestarle a los compañeros. Bueno, vamos por el tema de evaluador. La ley que regula la profesión de licenciados contables y administrativos le establece que dentro de las actividades que puede realizar el contador o el administrador, en su artículo 2, inciso K, dice que toda aquella persona que está matriculado como perito contador está habilitada para hacer evaluación de bienes económicos en general. Eso está en la ley, más allá de que estemos capacitados o no en hacerlo. Siempre suelo decir en forma jocosa que con esa ley nosotros podemos evaluar hasta el submarino amarillo de los Beatles. Digo, ¿verdad? Bueno. En cuanto a la matriculación, ¿cómo no matriculábamos antes? Y bueno, alguien de los peritos antiguos nos daba un certificado, ni especificando siquiera la hora de estudio. Con ese simple certificado nos íbamos a la corte y la corte nos daba la matrícula de perito calígrafo. Así, la mayoría de nosotros en principio nos matriculamos. Después íbamos a los seminarios, congresos internacionales y íbamos adquiriendo más conocimiento. Y acá los dos textos, creo que me pueden corregir algunos colegas si no es así. Por lo menos yo lo que leí en principio eran los libros de Wallace y de Bala Tierra, pero que era fotocopia es la fotocopia, ni siquiera teníamos los originales. Posteriormente, cuando nosotros accedimos a la Asociación de Peritos, veíamos que las matrículas salían en formulario continuo, ¿verdad? En formulario continuo, es decir, por minutos se expedían cualquier cantidad
de matrículas de peritos. Vos revisar la lista de la corte, estaban 100, 200 y a una semana ya llegaba a 1000 matriculados. Con el simple certificado que los más antiguos daban. Posteriormente, con nuestra participación en la asociación, fuimos hasta el secretario general de la Corte, en ese momento era Alejandrino Cuevas, le dijimos que había una preocupación de la asociación por la cantidad de peritos matriculados, sin ninguna, así pues también nosotros no habíamos matriculado, pero no era tan veloz cuando esa la matriculación. Había una preocupación, entonces se elevó las horas, se elevaron las horas, creo que a 100 en principio, y ahora ya se está exigiendo tener un posgrado. ¿Quiénes pueden hacer posgrado? Aquellos que tengan algún título universitario. Por lo menos eso. Gracias, presidente. Señorita Marlene. Sí, yo soy la licenciada Marlene Martínez, soy contadora pública y perito calígrafo hace más o menos 10 años acá en Paraguay, y creo que esta es una oportunidad realmente brillante para todos nosotros, para los que quieran ser peritos calígrafos, auxiliares de la justicia. Pero yo tengo una inquietud ya desde tiempo atrás, creo que sería un desafío a partir de ahora y a partir de este tipo de congresos realmente de muy buen nivel, poder plantearnos la posibilidad de tener una carrera de grado. Si bien a través de la asociación hay un curso de especialización que es muy interesante, de especialización en pericia caligráfica y documentológica, que acá veo muchas personas, de hecho que yo estuve también en ese curso, estuve como alumna, estuve como docente también, y realmente creo que es una brillante oportunidad para poder debatir esa posibilidad de que se abra que se haga algo profesional, además de ser una especialización, ir un poquitito más arriba y poder ser un poco más competentes, ¿verdad? Voy a contestar a Marlene. Justamente estamos trabajando para llegar a una maestría en pericia caligráfica documentológica. Estamos trabajando en el programa y aprovechando ahora que conocemos a estos brillantes expositores, vamos a pedirle la colaboración a ellos para llegar a un nivel superior. Sí, un poquitito, presidente, si me permitís. Y soy amante de la historia, porque sin la historia no podemos mirar hacia adelante. Y como bien había mencionado el colega, de que anteriormente el único requisito era ser licenciado o ser contador para acceder a la matrícula de perito calígrafo. Y a más de uno le ha de sorprender esa situación, de por qué tiene que ver. Y bueno, le voy a dar un poquitito de explicación. Esto se inició, o el espíritu de esa ley se dio en nuestro país, porque, para ir un poquitito, hacer un poco de historia, y por ahí, si alguien sabe más, me corrige, en el siglo XVI, cuando inicialmente se empezaron a hacer las primeras expediciones de los barcos españoles a la conquista de nuevos mundos, se le tomó como a los escribas, a los que tenían mejor caligrafía, eran los contadores, que, bueno, a partir del siglo XVI, gracias al italiano Fray Paciolo, fue el primer ciudadano italiano que oficializó como carrera, como estudio, porque estos señores tenían una muy buena caligrafía, y lo que hacían sencillamente era un inventario de todos los bienes que alzaban al barco, y posteriormente, cuando volvían, hacer nuevamente el inventario, de manera que podamos ver si fue fructífero o no el viaje. Pero quienes hacían, a ver un poquito el espíritu, eran aquellos que gozaban y tenían buena caligrafía. En virtud de eso, se dio como espíritu el reglamento de que un contador en nuestro país sea perito calígrafo. Posteriormente, y esto entre paréntesis, tuve la suerte
de ser alumno del doctor Eusebio Villalba, quien fui su ayudante durante muchísimo tiempo, su ayudante, y la verdad que es un maestro para mí, matrícula número 1 en Paraguay. Y eso un poquitito le quería transmitir, y para todos, del por qué un contador inicialmente, y bueno, hoy ya nos estamos organizando a través de la Asociación de Peritos, de manera que esto vaya profesionalizándose más, y de esa manera también nosotros podamos categorizarnos, porque eso es todo un tema, porque bien sabe acá la mayoría de los contadores, que son la mayoría de contadores, no estamos categorizados como contadores, así que esta profesión de perito lo estamos llevando muy bien. Así que, un poquitito a medida de aclaración, siempre la historia es buena saber. Gracias. Gracias. El ingeniero licenciado Ibarra. Sí, buen día. Quería comentarle lo siguiente, que en realidad en Paraguay la ciencia de pericia caligráfica está formada por los grandes personalidades en sus respectivas profesiones, y que posteriormente abrazaron la carrera de perito calígrafo en base al formato de autodidacta. O sea que la mayoría de los grandes, a que nosotros le consideramos grandes peritos, fueron en realidad autodidactas, no tuvieron una formación académica formal en el sentido de asistir a cursos ni a carreras universitarias preformateadas, sino que es la acumulación de participación en congresos internacionales, nacionales e internacionales, y asistencia a laboratorios o a institutos de formación del extranjero en periodos muy cortos. Posteriormente, esos pioneros básicamente formaron su propio formato de enseñanza a los siguientes. O sea que hay una transmisión, digamos, oral y de la experiencia en sí. Eso es lo que el presidente Darío Vázquez explicó, en el sentido de que había personas que formaban a otros peritos. En realidad, que la carrera en Paraguay, hay una carrera que incluye, digamos, dentro de la carrera de criminalística aparece el área de documentología. En nuestro país, hace cuestión de 10 años, 12 años más o menos, apareció el tema de la carrera de criminalística, que fue inicialmente potenciada por el Instituto Superior de Estudios Policiales, que es la ICEPOL, que creó una carrera que se llama Licenciado en Criminalística, que entre sus materias desarrolladas aparece lo que se llama la materia Documentología 1, Documentología 2, Teoría y Práctica de la Documentología. Posteriormente aparecen las universidades privadas, entre los cuales están, en este momento son 6 universidades privadas que enseñan la carrera de criminalística, y ya tienen entre sus egresados licenciados en criminalística. O sea que existe la carrera de criminalística en Paraguay, entre ellos como un área, digamos, dentro de esa formación aparece la carrera de documentología, que de acuerdo a la versión que enseñan en esos institutos, la carrera criminalística subsume al área, digamos, de documentología, y el área de documentología subsume al área de pericias caligráficas. Esa es básicamente la situación en este momento en nuestro país. No existe un instituto o una universidad específicamente que enseñe documentología ni pericias caligráficas, a excepción del curso que está organizado por la Asociación de Peritos Judiciales de Paraguay, en colaboración con la Universidad UCSA, Universidad de Cono Sur de las Américas. El instituto se llama EDAM, Escuela de Administración de Negocios, que formalizaron, digamos, un formato de enseñanza académicamente aceptable, digamos, del área de documentología y pericias caligráficas. Es un aporte que quería dar al respecto de este tema. Me gustaría de hacer una pregunta para usted. Con relación al curso de criminalística, primero una observación. No tengo buenas experiencias con lo que vi en varios países en el curso de criminalística o criminología. ¿Por qué? Porque cuando hablo de criminalística, yo me quedo mirando. ¿Qué va a enseñar? Acidente de tránsito, de vehículo, local de crime, de incêndio.
vai ensinar medicina legal, o que vai ensinar no curso? Balística. Então, o que veio é que há uma segmentação de vários assuntos superficiais que são abordados nesses cursos, porque é muito difícil formar um criminalista. Pois é muito bom para um advogado, para que ele conozca todos os... Pela formação pericial, eu considero que o tempo destinado para cada especialidade, devido ao fato de que a criminalística é muito vasta, que o tempo destinado não forma especialização em nenhuma área. Então, se a pessoa sai com um diploma de criminalística ou criminólogo, ele pode se credenciar, mas qual é a sua especialidade? Criminalista? De que área? Qual é a sua especialidade? O que aprendeu na faculdade? Então, temos um sério problema com relação a que eu ouvi, para a formação do perito. Por isso que minha opinião, porque antes de dizer a minha opinião, deixa eu dizer, perito contador, perito engenheiro, perito químico, médico legal, todos tinham uma formação acadêmica prévia de sua especialidade, menos o perito grafotécnico ou documentólogo. Não tinha formação, não tinha nenhum curso que sirva de base para que seja perito. Tem que fazer um curso específico. Então, é o que necessitamos. Claro que de criminalística é melhor do que nada, com certeza é melhor do que nada, mas se eu vai encarar a profissão de perito grafotécnico, tem que ver quantas horas de estudo e qual é a prática que tu vê na universidade ou na faculdade de criminalística. Porque atrás deste nome criminalística se escondem muitas matérias que não tem nada a ver e que não servem para a atividade